Buen día a todos. Bienvenidos nuevamente a los talleres de sustentabilidad de puertos. El día de hoy, antes de comenzar con la capacitación de hoy, vamos a dar una breve introducción de lo que es puertos y los criterios de sustentabilidad que se aplican. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, ubicado en la ciudad de Escobar. Uno de los criterios que se incorporan a este proyecto es la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Este producto es entregado a los vecinos. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Respecto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. En relación a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. En relación a residuos, la recolección diferenciada de los mismos hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir los consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, respecto a construcción sustentable, cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y sus propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con distintos proveedores de productos relacionados a la construcción sustentable y también tecnologías, y se puede participar de charlas y talleres sobre cada temática que en este momento estamos dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados y sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. En este caso aprovecho a avisarles que ya para fin de esta semana va a estar disponible el cronograma de septiembre. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Gonzalo, de la empresa Cipanel, quien nos va a hablar hoy del sistema constructivo sustentable Cipanel. Gonza. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, gracias Vero, gracias Puertos por siempre tenernos en cuenta para brindar estas charlas. Un poco lo que vamos a ver hoy es lo que hacemos en Cipanel propiamente, ¿sí? Y más allá de lo que es el sistema constructivo, la idea es que ustedes tengan un pantallazo general de de los productos, ¿sí? De acondicionamiento térmico también, que en Cipanel desarrollamos desde hace ya más de 10 años. Obviamente, bueno, más allá de la activa relación con Puertos, también contamos con Casa en Puertos del Lago, y bueno, para quien esté interesado, una vez terminada toda esta cuarentena tan estricta, lógicamente quien esté interesado en visitar alguna de ellas, podremos coordinar alguna acción. Dicho esto, les voy a compartir, ¿sí? una presentación, insisto, para que ustedes se familiaricen un poco con el sistema. Las dudas que tengan, yo los invito a volcarlas en el chat, ¿sí? Que después vamos a tratar de responder todas. Sin embargo, tengan en cuenta que más allá de esta presentación, nosotros damos activamente charlas donde nos adentramos más bien en cuestiones técnicas y de obra, ¿sí? Así que tengan eso en consideración. Para quien esté interesado, al final de la presentación van a tener nuestro mail de contacto y nuestros teléfonos para participar de lo que son, digamos, charlas más duras y más técnicas y más relacionadas a la obra. Bien, dicho esto,
vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ir compartiéndoles qué es lo que hacemos nosotros día a día en Cpanel. Bien, a ver, ¿a qué nos dedicamos nosotros en Cpanel? Cpanel es una empresa que nace en San Martín de los Andes, ¿sí? Hace más de 10 años. Nos dedicamos pura y exclusivamente a lo que es fabricación y desarrollo de paneles SiP, ¿sí? Sistema SiP, el cual ustedes van a encontrar en las redes y en otras empresas también, desarrollados con núcleo de EPS, o sea, de Telgopor, cuyas placas de OSB son pegadas, o como lo desarrollamos nosotros, con inyección de poliuretano de alta densidad, ¿sí? ¿Cuál es digamos, la ventaja sustancial del sistema? Obviamente el ahorro energético y la eficiencia térmica en el ciclo de vida útil de la vivienda, ¿sí? Lógicamente todos nuestros paneles, todos nuestros productos, inclusive, obvio, el sistema constructivo Cpanel, son todos ensayados en el INTI bajo norma CIRAM, y lógicamente el sistema constructivo cuenta con CAT, certificado de aptitud técnica, y CAS, certificado de aptitud sismo resistente, que los habilita a construir en toda la región argentina. Incluso estamos exportando hoy día el sistema constructivo Uruguay. Ahora, antes les hablaba un poco de que se empiecen a familiarizar con lo que hacemos. Bueno, todo nuestro know-how, todo nuestro desarrollo está volcado, ¿sí?, a la eficiencia energética, a generar casas que sean eficientes energéticamente y que les permitan al usuario, lógicamente, reducir notablemente los costos en lo que respecta a calefacción o refrigeración de la vivienda. Para ello tenemos una serie de productos, ¿sí?, más allá del sistema constructivo, los cuales les voy a mostrar a continuación, empezando por el ThermoSkin. ¿Qué es un ThermoSkin? Un panel de acondicionamiento térmico. Panel que viene en diversas terminaciones, como verán, yeso, OSB, granulado de MDF, enchapado para darle lustre, enchapado en guatambú, o cementicio, ¿sí?, para aislar la vivienda de afuera hacia adentro, como obviamente sabemos que siempre es mejor, ¿sí?, aislar de afuera hacia adentro. Sin embargo, salvo el ThermoSkin cementicio, todos los demás son revestimiento interiores. ¿Por qué son revestimiento interiores? Porque, como el nombre lo indica, son paneles de acondicionamiento térmico. Entonces, estos paneles están destinados para quien quiera hacer una remodelación en su casa, una refacción, acondicionar térmicamente su vivienda, y no por ello quiere necesariamente romper todo el frente o cambiarlo definitivamente. Por eso la mayoría de los productos son para acondicionar térmicamente de adentro hacia afuera, salvo el de la placa cementicia. No obstante, si bien entendemos que siempre es mejor aislar de afuera hacia adentro, sepan que estos productos logran disminuir el K del muro de su vivienda en tradicional hasta en un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Una pared de ladrillo común, hueco del 18 aproximadamente, nos está dando un K de 1.8, 1.9, una pared de hormigón nos llega a dar un K de hasta 2. Aplicando un ThermoSkin logramos bajar ese K a 0.9, 0.8, 1, ¿sí?, prácticamente la mitad, con el simple hecho de dotar esa vivienda del lado interior, por ejemplo, con un ThermoSkin de yeso, o sea, una placa de yeso y 25 milímetros de poliuretano por detrás. Lógicamente, más allá de los muros, también es aplicable en cielo raso, o incluso en el caso del de OSB, como placa rigidizadora más aislación térmica de otros sistemas industrializados como el steel, el platform, balloon frame, etc. Algunas aplicaciones en obra, ¿sí?, para que vean a qué me refiero con el acondicionamiento, ¿sí? Esto, por ejemplo, esta foto que ustedes ven, es el interior de un centro de yoga en Palermo, centro de yoga que necesitaba trabajar a 35 grados, entre 30 y 40 grados de temperatura interna, ¿sí? Y gracias a la aplicación de nuestro ThermoSkin, logran notablemente no tener en constante uso los equipos, ¿sí?, necesarios para lograr esas temperaturas. Lo que hace este lugar, obviamente, es mantener la temperatura ambiente una vez que es climatizado, y de esa manera logran ahorrar hasta un 60% de energía anual
en lo que es el acondicionamiento térmico del espacio de trabajo. Lógicamente, también tenemos aplicaciones en viviendas. ¿Sí? Fíjense acá, antes les hablaba del muro de hormigón. Estas son viviendas obviamente nuevas, ¿sí? Planes de vivienda en hormigón premoldeado, donde fue aplicado, ¿sí? El Thermo-Skin no solo como revestimiento interior, sino para, digamos, dotar de una mejor habitabilidad a ese tipo de estructuras. Lógicamente, es un producto que o bien podemos colocarlo pegado, como lo ven acá, con un allanado de un cemento seco, el mismo cemento que se usa para placas de yeso, o podemos también emplearlo sobre perfilería, ¿sí? Ya sea de 35, 70, omegas, etcétera, dependiendo las condiciones en las que se encuentre esa obra refaccionada. Por otro lado tenemos un panel de techo, ¿sí? Panel de techo que también es aplicable tanto a sistemas en seco, a nuestro propio sistema constructivo, como también a viviendas ejecutadas en construcción tradicional. Panel de techo que nos va a permitir aislar, ¿sí? Contundentemente en una de las zonas por donde más pérdida calórica nosotros tenemos en una vivienda, que no es ni más ni menos que la cubierta, ¿sí? Panel que viene modulado en 60 por 240, también con sus distintos acabados en OSB, MDF listo para pintar y MDF ranurado enchapado para darle lustre. Obviamente la búsqueda del ranurado es para que quede un techo visto emulando el machimbrado que ya todos ustedes seguramente conocen. La aplicación en obra, ¿sí? En nuestro sistema constructivo en este caso, pero es un techo que a ustedes les va a permitir no solo aislar térmicamente, sino que ya tener la vista interior acabada para luego darle la terminación correspondiente. A su vez tenemos el gypsy, ¿sí? Panel de poliuretano, 70 milímetros de núcleo de poliuretano en este caso, y en este caso con la particularidad de que es un panel con doble placa de yeso, ¿sí? ¿Para qué sirve este panel? Para divisiones interiores, propiamente de lugares de trabajo, entendemos nosotros, por una sencilla razón, al ser un panel con el acabado en las dos placas, lo interesante acá, ya sean divisiones de trabajo o divisiones entre unidades funcionales en un edificio, la idea ¿cuál es? Es un panel lógicamente no portante, ¿sí? Que nos va a permitir tener prácticamente un muro listo, que lo único que hay que hacer es luego masillarlo y pintarlo. Lo crucial acá, digamos, para que el panel en este caso rinda a los efectos de quien lo va a ejecutar, es lógicamente no tener la necesidad imperiosa de intervenir el panel con cañerías o, por ejemplo, con electricidad. Por eso hablaba de lugares de trabajo donde podemos dotarnos de un cielo raso o un piso técnico, o en su defecto tener un zócalo canal, digamos, condiciones de uso en las cuales el panel prácticamente no va a sufrir intervenciones, sino, lógicamente, es preferible volcarse al sistema constructivo Cipanel propiamente. Y finalmente el EvoZip, ¿sí? Un panel cuyo digamos, uso es propiamente el de un elemento constructivo. Acá sí es básicamente el concepto de un ladrillo gigante con aislación térmica. Tenemos doble placa cementicia, núcleo de poliuretano. ¿Y para qué vamos a emplear este panel? Para cerramiento vertical comprendido en una estructura de madera, una estructura metálica o una estructura de hormigón. Al igual que el sistema constructivo Cipanel, este cuenta también con CAT, en este caso como elemento constructivo, insisto, no es portante, para lógicamente emplearlo como cerramiento vertical y desde ya disponer de ambas caras cementicias ya para su terminación. Y ahora sí nos adentramos propiamente en lo que es el sistema constructivo Cipanel. Sistema constructivo con el cual, como les decía al principio, construimos en todo el país, en Uruguay también, e incluso, bueno, obviamente tenemos más de una obra en puertos, quien obviamente acompaña estos sistemas e impulsa estos sistemas con, a lo que sustentabilidad y eficiencia refiere. ¿Qué es un sistema constructivo Cipanel? Lo que nosotros denominamos un kit Cipanel.
¿Y qué es un kit cPanel? Lo que en la jerga, en el rubro, se considera, y en tradicional, obviamente, se considera la obra gris. Es toda la tabiquería exterior, toda la tabiquería interior, entrepiso en caso de ser una casa de 2 plantas, y paneles de techo. ¿Sí? De esa manera cerramos, ¿sí?, la vivienda, comprendido el kit cPanel, lógicamente hasta la barrera hidrófuga y las clavaderas para recibir el revestimiento correspondiente. Dentro del kit, desde ya vienen todos los anclajes químicos, mecánicos, barreras hidrófugas, como les decía, para tabique y para techo también. Y de esta manera lo que ustedes logran es disponer en obra de un sistema totalmente industrializado, modulado, nomenclado y que sigue los lineamientos del manual de montaje que también incluimos en el kit y les mandamos a la obra. En definitiva, construir una obra con cPanel es el equivalente a armar un Lego gigante, ¿sí? Es como un mecano gigante donde el instalador simplemente sigue el paso a paso del manual de montaje y va montando panel por panel. ¿Cuáles son algunas cualidades del sistema constructivo? Bueno, más allá de las generales que ustedes ven acá, lo importante y que me interesa destacar es que cPanel se adapta a cualquier proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno emplea cPanel no hay tipologías preestablecidas, no es necesario que modulen ni cada 40, ni cada 60, ni cada 1,20 m, ni mucho menos respetar alturas mínimas ni máximas, ¿sí? Acá lo fundamental es que ustedes entiendan que simplemente nosotros necesitamos del proyecto, ¿sí?, el plano de arquitectura, plantas, cortes, vistas, y de esa manera nosotros podemos proceder a una primera cotización para luego, sí, en caso de estar de acuerdo con el presupuesto y consolidar, digamos, la contratación, proceder a la modulación, ¿sí?, y optimización del sistema. ¿Por qué les digo que ustedes no tienen que modular cada 60, ni cada 40, ni cada 1,20 m? Porque el desperdicio que nosotros manejamos hoy en cPanel, gracias a la optimización del sistema industrializado, es de menos de un 3%. Por lo tanto, no es algo en lo que ustedes tengan que preocuparse ni condicionar la decisión, la búsqueda formal del proyecto, ¿sí?, por el simple hecho de emplear un sistema industrializado. Como les decía antes, cuenta con CAS y lógicamente cumple con los ensayos correspondientes en el INTI. Ahora, cuando hablamos de ventajas generales, es una cosa. Ahora, ¿qué pasa para quien de ustedes se dedica hoy a la construcción, o mismo quien está considerando construir hoy, en una realidad donde, por suerte, ha cambiado el paradigma de la vivienda, ha cambiado la forma de concebir el lugar que vivimos, un poco en relación a la pandemia que estamos viviendo? ¿Y qué pasa cuando uno empieza a considerar nuevas opciones o nuevos lugares para vivir y empezar a meterse de vuelta o por primera vez en una obra? Bueno, hay ventajas comparativas que son estrictamente de obra, ¿sí? Por ejemplo, la reducción de tiempos. Si nosotros con cPanel consideramos y parametrizamos, y estos son datos certificados de arquitectos y constructores que hoy trabajan con el sistema, nosotros podemos asegurar que 120 a 150 metros cuadrados de obra, ¿sí?, o sea, cubiertos con cPanel, es posible cerrarlos en 3 semanas, como máximo un mes. ¿En qué se traslada a costos? Bueno, lógicamente, seguros, fletes, volquetes y demás cuestiones que son costos tangenciales a la obra que lógicamente van a afectar ese valor final, o en el caso de en el caso de quien se dedique a la construcción, lógicamente va a tener muchos menos riesgos, ¿sí?, a la hora de plantear un presupuesto en una obra de 6 meses máximo para entregarla o plantear una obra de 10 meses / 12. Hay una diferencia ahí también interesante a tener en consideración para quien se dedica actualmente a construir. Por otro lado, nosotros trasladamos, ¿sí?, tanto al profesional como a los comitentes, como a los instaladores en obra, absolutamente todo el know-how que venimos, digamos, mejorando y venimos
enriqueciéndonos año a año tras más de 10 años de trayectoria. ¿A qué me refiero con el know-how? Esto no es simplemente modular y devolver. Acá nos metemos con el arquitecto, nos metemos con el comitente si tiene dudas, evaluamos las mejores condiciones para lo que son revestimientos, preguntas frecuentes que tenemos por lo general con respecto a definiciones de entrepiso, definiciones de cómo colgar elementos en el sistema, etcétera, etcétera. Cuestiones, digamos, básicas de cualquier implementación de un sistema que quizás no están familiarizados con. Bueno, todo eso nosotros colaboramos desde nuestro lugar para que ustedes logren el producto final deseado. Y como les comentaba antes, o les adelantaba un poco, les hablamos de que en un flete, una única vez, un semicompleto puede llevar hasta 150 metros cuadrados cubiertos de nuestro sistema constructivo y obviamente costos asociados a la misma, estos costos tangenciales de los que les hablaba en cuanto a fletes, volquetes, agua, etc. Esto es un video que me interesa que vean. Fíjense, particularmente, voy a pausarlo un segundo y lo voy a volver a poner. Fíjense la fecha de inicio, ¿no? ¿Sí? La tienen acá arriba. Antes les hablaba de 150 metros cuadrados en 3/4 semanas. Bueno, esta es una obra de 600 metros cuadrados en Neuquén. Pero ustedes fíjense la dinámica de la obra, ¿no? Lo que ven ahí son todos los fardos, ¿sí? Que ya empezaron a clasificar, todos los paneles modulados, respondiendo al manual de montaje. Y esta es la velocidad que logramos, obviamente, al industrializar por completo una obra, modularla y disponerla en la zona de emplazamiento. En esta obra en particular había un equipo de 10 personas, ¿sí? 600 metros cuadrados, y fíjense que recién estamos en el 17 del 10 y prácticamente arrancando el 4 del 9, o sea que en un mes y medio prácticamente toda la estructura, ¿sí? Tabiquería interior, exterior, entrepiso, techo e incluso casi el total de la colocación de la barra hidrófuga estaba completamente resuelto. Ahora, cuando hablamos de un sistema industrializado, hablamos también de eficiencia energética, hablamos de ser también un sistema sustentable, ¿sí? ¿Y qué es un sistema sustentable en lo que respecta a lo que es cPanel? Bueno, como les mencionaba al principio, a resolver la pérdida de energía calórica. Pérdida de energía calórica que en este pequeño esquema ustedes lo que van a ver son la pérdida potencial por techo, por muros, por piso, obviamente en caso de que esté sobre el terreno natural, y lógicamente la pérdida de energía calórica por aberturas, que vale la aclaración, ese 15% está considerado con aberturas de alta prestación, ¿sí? Mínimamente estamos hablando de un DBH con una carpintería de PVC o en su defecto aluminio con ruptura de puente térmico, si no, lógicamente esa pérdida sería muchísimo mayor. Y cuando hablamos de ahorro energético, me interesa compartirles este pequeño tótem, ¿sí? Yo les hablaba antes de un 60% de ahorro de energía en el acondicionamiento térmico de la vivienda. Bueno, esto es un poco para que ustedes se figuren la comparativa térmica de lo que nosotros logramos con 70 milímetros de poliuretano, ¿sí? Nuestro núcleo, 70 milímetros de poliuretano en relación a todos los demás aislantes que tenemos hoy en día en la construcción, que comprenden los distintos sistemas constructivos, ¿sí? Nosotros con cPanel, ¿sí? Aislamos lo que aíslan 120 milímetros de PS, 135 de lana de vidrio, y así sucesivamente van a ver que el espesor del muro va subiendo contundentemente. Lógicamente, y yo en esto siempre hago el mismo comentario, nadie va a vivir en una bóveda de un banco y va a ser una pared de hormigón de 5,40 metros, pero les sirve a ustedes como referencia como para entender de qué hablamos cuando en cPanel hablamos de ahorro energético, ¿sí? Hablamos de un ahorro
sumamente importante y obviamente es lo que nos motiva a seguir desarrollando el sistema cada vez más a los efectos de lograr un mejor producto. Ahora, fíjense esta particularidad, y me voy a meter muy brevemente en este tema como para mencionárselos. Existe una ley, una normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.059, donde considera, ¿sí?, que hay un K de muro que deberíamos respetar en la construcción entre 0,83, entre muros y techos entre 0,83 y 1. ¿Sí? Ahora, si esa normativa con la cual nosotros obviamente cumplimos ampliamente, si esa normativa rigiera a nivel nacional, aún en las zonas más adversas, ¿sí?, climatológicamente hablando, fíjense cómo el K de muros mayor, o mínimo mejor dicho, a pretender, sería entre 0,20 y 0,23. Con Cipanel nosotros estamos en un K de 0,22. Esto obviamente cumpliendo la normativa a nivel nacional. Hoy, lógicamente, esa normativa no se cumple, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. Y también, por suerte, existen ordenanzas e incluso leyes vigentes que empiezan a regir en otras partes, ¿sí?, más allá de lo que es provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, de alguna manera hay una intención o un plan de empezar a fomentar el ahorro energético, lo cual obviamente desde la empresa esperamos que así suceda, más allá de nuestro sistema constructivo, porque, digamos, en eso creemos y consideramos es importante. Y un poco la evidencia está en las obras que vemos cotidianamente, ¿no?, cuando vamos por la calle. Lo que ustedes ven acá son 3 tipos de obra que estamos familiarizados a ver tranquilamente. Es una estructura independiente de hormigón con cerramiento cerámico, ¿sí?, ya sea portante o no portante. Una estructura también tradicional, pero con una barrera aluminizada que nos da aún un poquito más de aislación térmica, ¿sí? Y finalmente la doble pared con EPS en el medio, ¿sí?, un ladrillo común del lado de afuera, EPS y la pared de ladrillo hueco interior, que recién empieza a cumplir entre, digamos, estos 0,83 y 1 que exigiría la ley de la provincia de Buenos Aires. Con Cipanel, como les mencionaba, logramos ampliamente lo considerado por la ley con un K de 0,22. Y antes les mencionaba, ¿se acuerdan al principio de que ustedes no tenían la necesidad de considerar modulaciones ni ponerse a pensar más allá en el diseño y la arquitectura? Bueno, estas son algunas de las obras construidas íntegramente en Cipanel, ¿sí? Esto para, de alguna manera, ustedes empiecen a responderse simplemente cuestiones que son habituales y sumamente entendibles en un país que ha adoptado los sistemas industrializados como sistemas prefabricados y lamentablemente contamos con más de 20, 30 años de mala praxis de los sistemas bien concebidos en otros países y que acá lamentablemente nos hemos puesto a emplearlos quizás de manera errónea y con viviendas, digámoslo así, no muy felices en cuanto al empleo de las buenas artes de estos sistemas. Bueno, un poco la idea es que ustedes vean que básicamente con Cipanel pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Revestirlo con lo que quieran, van a ver revestimiento de piedra, de madera, cubrir grandes luces, tener terrazas verdes como es esta cuña que hacia atrás se encastra en la montaña, la posibilidad de vincular no solo el sistema constructivo per se como sistema portante, ¿sí?, que como les decía antes tiene CAT y nos habilita a construir hasta 2 plantas, puede ser planta baja y primero y segundo, no importa, o incluso la posibilidad de incorporarlo a una estructura independiente, también es una opción, ¿sí? Ahora fíjense cómo empieza a aparecer otra morfología completamente diferente, el revestimiento plástico continuo como solución, en este caso, a diferencia de la vivienda anterior, la incorporación del sistema como elemento de cierre, ¿sí? Fíjense acá, decisión netamente del proyectista en este caso,
y el calculista conjuntamente, realizar la estructura independiente de hormigón y cerrar con cipanel. Ahora, tranquilamente, por el tipo de vivienda, el tipo de proyecto, como les decía, hasta 2 plantas, el sistema está habilitado, ¿sí?, con el certificado de aptitud técnica. Por lo tanto, esto podría haber sido primera planta en hormigón, planta baja, perdón, en hormigón, y primera y segunda completamente cipanel. Insisto, como les decía al principio, nosotros nos adaptamos, ¿sí?, a los proyectos resolviendo conjuntamente con el profesional a cargo de la manera más eficiente posible. También damos respuestas a edificios multifamiliares, ¿sí? Fíjense en este caso, nuevamente, ¿no? La primera planta en este caso y la segunda, planta baja y primer piso en este caso, resulta con estructura independiente, el tercer piso completamente cipanel portante, en este caso sujeto obviamente al diseño y a la búsqueda de las pasarelas estas de hormigón que inevitablemente iban a requerir la estructura independiente, ¿sí? Pero nuevamente nos seguimos adaptando a los distintos proyectos. Otra tipología, otra búsqueda completamente distinta. Esta es una casa en Buenos Aires, Parque Leluar. Sí, en este caso ya empiezan a aparecer los revestimientos en chapa, el revestimiento plástico continuo. Fíjense la búsqueda ya del techo embutido, ¿sí?, perdido, ¿sí?, entre los muros de carga. Y obviamente el revestimiento interior, ¿sí?, con la placa de yeso directamente aplicada, ¿sí?, en este caso, sobre la misma placa de OSB del sistema, ¿sí? El sistema no requiere estructura independiente para revestir internamente. Sí, obviamente la sugerimos para lo que es el revestimiento exterior, a menos que quieran emplear un revestimiento plástico continuo, un Tarquini, un Revear, un Kimtex. En ese caso sí vamos a sugerir el empleo del sistema AVES, en cuyo caso las clavaderas no irían. Otro proyecto en Tandil, nuevas, digamos, decisiones morfológicas en este caso. Esto es un complejo en Tandil muy lindo, que les recomiendo si quieren ir a pasar unos días para incluso probar cómo se vive una casa cipanel. Es un complejo llamado Las Marías, lo pueden buscar en Instagram, y realmente ahí van a evidenciar, aparte de pasar un buen fin de semana, van a evidenciar un poco lo que es la termicidad de las cabañas que tienen ellos ahí. Y se acuerdan que antes les hablaba de la plasticidad del sistema, ¿no? La adaptabilidad a los distintos, no solo proyectos, sino sistemas constructivos. Y fíjense en este caso, esta es una obra que siempre me gusta mostrar porque genuinamente la arquitecta de este proyecto no le quedó un sistema por mezclar, lo cual es genial porque lo podemos realmente evidenciar en este tipo de imágenes. Fíjense como acá tenemos estructura independiente, ¿sí?, columnas metálicas, vigas multilaminadas en este caso, pórticos de hormigón, fíjense, ¿sí?, la estructura de hormigón acá, y de repente cipanel está confinado entre una columna, fíjense, otra columna. Por momentos cipanel es no portante, pero fíjense que acá es portante en su totalidad, donde los cambios del techo descargan absolutamente todo el peso sobre el panel. Y de repente también tenemos bloques cerámicos portantes, ¿sí?, y la combinación con la estructura de hormigón al mismo tiempo. O sea, absolutamente todos los sistemas constructivos que ustedes conocen, o por lo menos que conozco yo, creo que lo único que le faltó fue el CLT, pero absolutamente todos los sistemas constructivos vinculados en un solo proyecto, y cipanel oficiando por momentos de elemento portante, por momentos de elemento de cierre, e incluso los entrepisos, ¿sí?, en este caso eran en seco, ¿sí?, también con estructura de madera, y carga alivianada de hormigón con una placa fenólica oficiando de encofrado perdido. Puertos del Lago, antes les comentaba, lógicamente que nosotros contamos con obras en puertos, ¿sí? Esta es una de las obras que tenemos ahí. Fíjense cómo, en este caso, nuevamente, ¿no?, respondiendo a otra morfología completamente distinta a las que vieron hasta ahora. En este caso empieza a aparecer
el revestimiento plástico continuo, y les muestro acá, ¿sí?, a lo que me refería con el ACE, ¿sí? ACE, para quien no está familiarizado, son las placas de telgopor que vienen para aplicar directamente con las arandelas plásticas y los tornillos. Esto directamente se aplica sobre la barrera hidrófuga, haciendo un sándwich entre la misma y la placa de USB exterior de nuestro panel. Y fíjense en este caso, ¿no? Y esto es algo que siempre muestro como una nota de color, la habilidad en este caso del estructuralista de la vivienda y del proyectista, ¿no? Al conformar en lugar de columnas, ¿sí?, cambiar las columnas por tabiques portantes que respeten el espesor del panel. Y fíjense cómo en este caso lo que le permitió internamente fue, a la hora de revestir con la placa de yeso, ¿sí?, lógicamente no de empezar a tener mochetas por todos lados, sino pasarle limpiamente por encima con la placa y tener quizás una búsqueda interna, un lugar más etéreo, más puro, sin tantos recovecos, realmente muy bien resuelto para lo que es la implementación del sistema, en este caso en una estructura independiente de hormigón. Y finalmente, también atendemos lógicamente lo que son planes de vivienda de mediana y gran escala, en este caso un barrio en Anielo, en Vaca Muerta, ¿sí? Ahí la búsqueda obviamente imperiosa de lo que es el ahorro energético y el acondicionamiento de la vivienda es fundamental. Lo particular y lo notable de esta constructora que ejecutó este barrio con nuestro sistema es que gracias a la industrialización nuestra y a la capacitación que le dimos a la gente de ellos, y obviamente la mano de obra calificada, lograban ejecutar una de estas viviendas, ¿sí?, uno de estos módulos, estos que ven acá, son de 75 metros cuadrados, por momentos apareados, por momentos eran módulos individuales, y también se generaron unas 20 de movilidad reducida, ¿sí? Pero lo particular de este proyecto es que uno de estos módulos aparecía cada 48 horas. O sea, cada 48 horas un equipo de 8 instaladores, ¿sí?, lograban levantar un kit por completo y dejarlo en estas condiciones prácticamente listo para recibir el revestimiento. Situación que entenderán que en lugares como la Patagonia, ¿sí?, o como el norte mismo del país, es imperiosa la necesidad de una obra rápida, porque los periodos ventana que tienen para construir son realmente acotados. Ni hablar en Anielo, el que tuvo la posibilidad de pasar por acá, entenderá que esto es lo más parecido a Mad Max. Cuando uno baja del vehículo, realmente es asombroso las condiciones climatológicas que tienen y cómo cambian de un día para el otro. Por lo tanto, bueno, realmente valorado por parte de la constructora la dinámica, ¿sí?, que lográbamos en obra. Bien, dicho esto, ahí tienen para agendar. Sí, ahora vamos igual a pasar a las consultas, pero para quien quiera participar de una capacitación técnica propiamente, nosotros cuando participamos gracias a puertos de estas charlas, tratamos de ser lo más dinámico posible. Entendemos que hay todo tipo de público en estos Zoom, ya sea quien construye, quien quiere construir, quien pretende empezar a buscar sistemas nuevos. Por lo tanto, tratamos de no adentrarnos tanto en la parte dura del sistema, la parte técnica, sino que conozcan, tengan un pantallazo general, ¿sí?, de lo que nosotros hacemos y lo que podemos ofrecerles. Por lo tanto, para quien quiera participar, insisto, de una charla más técnica, más de obra, lo invitamos a mandarnos un mail a info@cipanel.com y seguramente sean convocados, ¿sí?, para las charlas venideras ya en el mes de septiembre. Las de este mes obviamente ya fueron, ¿sí?, pero sepan que los vamos agendando y los vamos convocando a las futuras charlas. Bien, voy a dejar de compartir en este momento para volcarme al chat, ¿sí?, y tratar de responder brevemente a las consultas que tengan, ¿sí? Bien, a ver. El panel de techo es autoportante
¿O necesita estructura? Necesita estructura, Patricia. Si es el sistema constructivo lo hacen ustedes, sí, por supuesto, todo fabricación acá en Argentina, la planta la tenemos en La Tablada, y desde ya que las puertas están abiertas, y gracias Patricia por darme el pie, cuando la cuarentena se libere, que esperemos que sea pronto, las puertas de la empresa están abiertas para que ustedes conozcan la fábrica, conozcan lo que hacemos acá y vean y puedan entrar una casa Cipanel. Tenemos una casa modelo también en nuestras instalaciones. ¿Tienen contratistas? Lógicamente, sí. Ah, perdón, me confundí la pregunta. Pensé que te referías a si nosotros desarrollábamos el sistema constructivo. Sí, pero no construimos. Sí, Cipanel promueve, por sobre todas las cosas, la capacitación de quien se dedica a construir, ya sea profesional, instalador, tenga su cuadrilla de instaladores o quiere empezar a construir con este sistema. Nosotros capacitamos, ¿sí?, y promovemos la difusión y capacitación del sistema constructivo, ¿sí? ¿Se pueden hacer entrepisos húmedos con el sistema? Sí, por supuesto, como les mencionaba antes, con la placa oficiando en este caso de encofrado perdido sobre los tirantes, podés hacerlo sin ningún problema. Y el costo por metro cuadrado del sistema constructivo oscila entre los 130 y 170 dólares el metro cuadrado cubierto. Esa es la incidencia de Cipanel por metro cuadrado cubierto de obra. Después, lógicamente, cuando nosotros cotizamos, ¿sí?, en la cotización van a tener los metros cuadrados desglosados, ¿sí?, por metro cuadrado de muro. Pero para que ustedes hagan una cuenta rápida, por metro cuadrado cubierto, 130 a 170 dólares el metro. ¿En qué varían esos 130 a 170? En la incidencia muraria por metro cuadrado de platea, ¿sí? Es decir, no es lo mismo hacer un loft con Cipanel que hacer una casa chorizo con Cipanel, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Qué mantenimiento hace falta principalmente a los paneles exteriores? Ninguno. La barrera hidrófuga, con eso es más que suficiente. Y después, bueno, lógicamente el revestimiento, sí, correspondiente. El sistema está comprendido con los revestimientos exteriores e interiores, ¿sí? No se pueden dejar los paneles vistos, ¿sí? ¿Cómo se unen los muros con la estructura de hormigón, como se mostró en las fotos? Sí, exactamente. A ver, para lo que es el anclaje al hormigón, nosotros proveemos, ¿sí?, varillas roscadas y anclajes químicos, ¿sí?, que lógicamente eso es lo que te va a permitir a vos anclar el sistema al hormigón. Insisto, con la capacitación técnica, ¿sí?, para quien quiera adentrarse más en el sistema, es simplemente mandar un mail y ya los convocamos para la capacitación. ¿Cipanel sirve directamente para exteriores o va siempre revestido? ¿Cuál es el espesor total? El espesor total del muro, Roberto, es de 92 milímetros, ¿sí? Son 11 y 11 de cada placa de USB, 70 milímetros de PUR y siempre va revestido. La capacitación es sin costo, ¿sí? Giselle, gracias por la consulta. ¿El costo es terminado con fundaciones? No, el costo es del sistema constructivo, ¿sí?, lo que son paredes exteriores, tabiquería interior, entrepiso y paneles de techo. Ese costo que te paso tampoco incluye estructura, ¿sí?, es decir, cabios de entrepiso y de techo, nosotros lo cotizamos aparte por una sencilla razón, en realidad es por una cuestión, un beneficio para el cliente. Lógicamente no somos maderera nosotros, por lo tanto el costo del flete lo vas a tener inmerso en algo que, por ejemplo, si vos construís en puertos, te conviene mucho más comprar la madera, ¿sí?, que lo que respecta simplemente a entrepiso y techo en la maderera más cercana a la zona. El mail es info@cipanel.com, ¿sí? info@cipanel.com, nos mandan ahí y se anotan para las capacitaciones técnicas. Si quieren, yo igual ahora se los dejo por las dudas, para que lo puedan anotar, info@cipanel.com. Ahí nos mandan todas sus dudas, ejercicios de cotización, también hacemos un cargo. Acá voy con el ejercicio de cotización. Si ustedes tienen una obra, un proyecto que les interesa saber cuánto cuesta realizarlo con Cipanel, simplemente nos mandan un mail a info@cipanel.com solicitando presupuesto, nos mandan la documentación que tengan, ¿sí? Arquitectura, para un primer presupuesto es simplemente una planta, un corte, algo de donde podamos sacar nosotros medidas y estimar alturas, ¿sí?, de muros interiores, exteriores, techo, y de esa manera ustedes ya disponen de un presupuesto inicial como para empezar
a ver de qué trata y cómo se compone un presupuesto semanal. Bueno, dicho esto, Vero, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Puertos. Muchas gracias, Vero, como siempre, por tenernos en consideración. Bueno, y gracias a todos por participar. Gracias, Gonzalo, por participar el día de hoy, como siempre. Y bueno, les aviso a todos que lo que hicimos fue grabar, como siempre, la presentación para que la puedan consultar cuando quieran. Hoy a la tarde les voy a estar pasando el link por mail con el contacto también de Gonzalo nuevamente por cualquier consulta o presupuesto que le quieran pedir. Bueno, muchas gracias, Vero. Nos Gracias, estamos Gonzalo. viendo. Hasta Chao, la chao. próxima. Gracias a todos.